Buenas noches, apreciables y amados hermanos. Una bendición el poder comunicarme de nuevo con ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Hoy tocaremos el tema los grandes beneficios del sacrificio de Cristo. Colosenses 2:12 al 15. Y leemos de esta manera la Escritura. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, al cual Dios levantó, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Pido que tu gracia se derrame de una manera especial y que tu nombre sea glorificado y exaltado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy tocaremos este tema que es de mucha importancia, los grandes beneficios y resultados del sacrificio de Cristo en favor de nuestra vida. Pablo escribe, sepultados con Él por el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo es una señal evidente física de la salvación, del nuevo nacimiento, del cambio de vida, que al bajar a las aguas estamos anunciando que morimos a la vieja vida y estamos anunciando que resucitamos a una nueva vida en el Espíritu con Él. Pero esto no podría darse si primero no creemos en Él y en su sacrificio y tenemos un arrepentimiento para que Él pueda perdonarnos todos los pecados. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Todo se basa en la fe. Todo se basa en creer en su sacrificio. Creemos en su muerte y en su resurrección. Y creemos que Dios le resucitó por la potencia y el poder y lo hizo una persona resucitada después de morir. Y en eso se basa nuestra fe. Pero en Hechos 2:38, la Biblia declara, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento por los pecados pasados, el creer en el sacrificio de Cristo, el bautizarnos en agua, declarando que morimos a una forma de vida y resucitamos al salir de las aguas a una vida distinta en el Señor. El arrepentimiento, el creer en Jesús,
el creer en su sacrificio, el creer en su obra en la cruz, nos dio el beneficio y la bendición de nacer de nuevo, de ser salvos. Y al bautizarnos, hacemos público que andamos en novedad de vida, que la vieja vida terminó y comenzamos una nueva vida en Jesucristo. Hemos sido sepultados en el bautismo, por eso es que bajamos a las aguas, no las aguas bajan sobre nuestra cabeza. Y la palabra bautismo quiere decir bajo de o cubierto por. Cuando bajamos a las aguas, estamos sepultando la vieja vida, la vieja naturaleza, para vivir en una nueva vida y en una naturaleza espiritual a través de Jesucristo. A través del bautismo somos sepultados juntamente con Él y al salir de las aguas somos resucitados juntamente con Él. Eso lo alcanzamos por medio de la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó con su potencia de entre los muertos, ya que era imposible que fuera detenido por la muerte. Ahora que estamos meditando en estas cosas, qué lindo poder entender los grandes beneficios de la muerte de Jesús y de su resurrección. Y ya que era imposible que Jesús fuera detenido por la muerte, número uno, porque Jesús nunca pecó ni hubo engaño en su boca. Y todo lo que el enemigo movió para crucificarle, condenó a un justo, condenó a alguien que jamás cometió pecado. Y en la cruz Jesús despojó de su poder al enemigo y lo sacó a vergüenza en público. Cristo triunfó sobre el enemigo en la cruz, en el Calvario. Pero esa cruz nos da la salvación. Esa cruz nos hace morir al mundo cuando nos bautizamos. Y también cuando resucitó Jesús y nosotros resucitamos a una nueva vida. Lo hacemos por la fe en el poder del Padre que lo resucitó de los muertos. Esa es nuestra fe, esa es la columna vertebral de nuestra fe. Y por ello es que estamos en Cristo y que tenemos el nuevo nacimiento y una nueva forma de vida y una manera preciosa de vivir totalmente distinta. Nacimos de nuevo. Nos perdonaron los pecados, nos arrepentimos de ellos, pedimos perdón al Señor, nos bautizamos y ahí estamos declarando que andamos en novedad de vida. Eso creemos, que la potencia del Padre resucitó a Jesús de entre los muertos y por ello nacimos de nuevo y tenemos una nueva vida en Cristo. Hechos 2:24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El poder del Padre, la potencia del Padre, levantó a Jesús de entre los muertos. Otra versión dice, sueltos los lazos de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Número uno,
Un justo que jamás pecó, no lo podía detener más la muerte. Pagó el juicio que merecíamos, pero resucitó para traer un cambio en nuestra vida. Nosotros creemos que la potencia del Padre levantó a Jesús de entre los muertos y que era imposible que fuera detenido por la muerte, porque la vida no puede ser detenida por la muerte y porque la potencia del Padre nadie puede contra ella ni puede detenerse lo que es justo y lo que es recto. En el poder del Padre es resucitado. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Qué lindo. Nosotros estábamos muertos espiritualmente en los delitos y pecados en los que vivíamos y hacíamos. Vivíamos en la incircuncisión de nuestra carne porque no éramos ni somos judíos. Estábamos alejados del pacto antiguo, hoy estamos en el pacto nuevo. En la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Nosotros estuvimos muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, porque somos gentiles, os dio vida juntamente con Él, con Jesús, perdonándoos todos los pecados. Nosotros que estábamos muertos espiritualmente en nuestros pecados y también que vivíamos en la incircuncisión de nuestra carne, porque somos gentiles y por creer en Jesús somos salvos, cambiados de vida. Y cuando Dios cambia el corazón, no necesitamos de ninguna circuncisión en nuestro cuerpo, ya que la circuncisión se hizo en nuestro corazón interna y no se hizo a mano, sino por el poder de Dios. Él nos dio vida y no tuvimos que circuncidarnos. Él nos perdonó y nos cambió la vida y nos perdonó todos nuestros pecados. Él nos dio vida porque estábamos muertos. Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, creyendo en su sacrificio y arrepintiéndonos de todo lo que vivimos. Ahora Él nos dio vida juntamente con Él y nos perdonó todos los pecados. Qué maravilla es pensar que Dios nos perdonó todos los pecados y no tuvimos que hacer obras, ni las obras externas de la ley, ni los sacrificios externos de la ley, ni la circuncisión, que solo creímos en Él, en su sacrificio, y fuimos declarados justos, y Dios cambió nuestro corazón y circuncidó nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo que hizo ese cambio. El Señor nos dio vida porque estábamos muertos en delitos y pecados, juntamente con Él por medio de la fe. Y a través de su sacrificio nos perdonó todos los pecados.
El Señor, por medio de su gracia y por su amor, nos salvó y nos cambió la vida. No tuvimos que hacer ningún sacrificio externo. No tuvimos que hacer obras muertas externas. Solo creímos en Él. No tuvimos que cumplir la ley, ni las demandas de la ley, ni la circuncisión. No tuvimos que abrazar la ley. Creímos en Jesús, creímos en su sacrificio, aceptamos y creímos que la cruz nos trajo el beneficio de la salvación, de la justificación, de la santificación y de la redención y de tantos beneficios que la cruz nos trajo para poder perdonar nuestros pecados. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento y el creer el sacrificio de Cristo y posteriormente el bautismo es una forma externa de demostrar lo que ha pasado dentro de nosotros por la fe que tuvimos en Jesús y en su sacrificio en la cruz. Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No tuvimos que hacer otra cosa sino creer en Jesús y en su sacrificio. Y eso provocó que Él nos diera vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora vemos otro beneficio. Hemos visto el perdón, hemos visto la justificación, hemos visto la santificación, hemos visto la redención de nuestros pecados, la justificación de nuestra vida, no por obras, no por sacrificios, no por practicar la ley, no por ser circuncidados, sino ahora la justicia de la fe. Que el que cree que en el corazón, en el sacrificio es justificado, pero el que lo confiesa y lo declara es salvo. Y ahora vemos este pasaje. Otro de los grandes beneficios de Jesús para nuestra vida. Lo primero que vimos es el perdón, la justificación por medio de la fe, el nuevo nacimiento por creer en Jesús, el cambio de vida por creer en Jesús, el tener una vida y ya no estar muertos por creer en Jesús, el nuevo nacimiento y cambio por la naturaleza de Jesús. Todo esto proviene de la fe en Jesús y su sacrificio. No es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, por medio de la fe, para que le agradezcamos a Dios el cambio, el milagro, el nuevo nacimiento. Luego nos enseña algo más la palabra. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Este beneficio, este cambio de trato,
Jesús vivió la ley. Él era judío, nació en Israel, vivió todos los principios de la ley. Y en medio de la ley Jesús jamás pecó, ni hubo engaño en su boca. Pero cuando es crucificado en la cruz, cuando es condenado por los líderes judíos y llevado a la cruz por la autoridad secular de los romanos, Jesús clavó esa cruz, mejor dicho, esa ley en la cruz, anulando el acta de los decretos de la ley que había contra nosotros, las maldiciones de la ley por no vivirla, que nos era contraria, llevaba maldiciones, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él abrogó la ley. Él clavó la ley. Él quitó de en medio la ley de Moisés y estableció los principios de la gracia, la ley de la libertad en Cristo, que es el amor. Cuando a Moisés le dijo Dios: no matarás, no hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, los bienes de tu prójimo, y los 10 mandamientos que le da. En la ley es una demanda para Israel, y los que vivan la ley vivirán por ella. Pero hoy, mas el justo por la fe vivirá. No más prácticas por fuera, sino cambios y fluir desde adentro. Hoy no tenemos una ley como la de Moisés, pero tenemos la ley de la libertad en Cristo, que es el amor. Si yo amo a mi prójimo y vivo en el amor de Dios, no le voy a hacer daño. Hoy no matamos, pero podemos odiar. Y eso es contrario al amor de Dios y a la proyección del fruto del Espíritu. Hoy andamos en la libertad de la ley del amor en Cristo. Es el amor. Si yo amo a mi prójimo, no lo daño. Si yo amo a mi prójimo, no lo hiero. Si yo amo a mi prójimo, no lo odio. Si yo amo a mi prójimo, no tengo rencor. No hurtarás. El que lo encontraban con hurtos en la ley sufría una pequeña condena. Hoy tú no robas, pero si codicias, es como que robaras. Así que hoy la ley ya no tiene nada que ver con el creyente. Jesús clavó en la cruz, en el Calvario, los decretos de la ley de Moisés. Él lo vivió porque era judío. Pero a través de su sacrificio, condenó, quitó la maldición, la clavó en la cruz, porque él vivió la ley, el único que ha vivido la ley. Porque él nunca cometió un pecado ni tuvo infracción de la ley. Anuló el acta de los decretos. Anular es dejarlo sin efecto. Que había contra nosotros las maldiciones de la ley, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo quiero que le pongamos mucho interés a esto, porque la ley de Moisés no tiene que ver ya nada hoy con el creyente. Nosotros vivimos en la ley de la libertad, del amor en Cristo. Si tú amas a tu prójimo, no vas a codiciar a su pareja. Si tú amas a tu prójimo, no vas a codiciar sus bienes. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a engañar. Hoy no es una ley, oye, por fuera. Hoy es un cambio por dentro, donde brote el amor por el Espíritu Santo. Y si tú amas, jamás dañarás ni afectarás a tu prójimo. Hoy no necesitamos un cambio por fuera. Jesús ya hizo un cambio por dentro. Hoy no vale de nada la circuncisión o la incircuncisión, sino lo que vale es una nueva vida en el amor de Dios por medio del Espíritu. La ley no será contraria. La Escritura dice: maldito aquel que no practica toda la ley. Así que los que quieren justificarse según la ley, con una pequeña falla, la maldición está sobre ellos. Quitándola de en medio. Dos palabras: anulando y quitando. Cuando habla de decretos, habla de leyes. La ley de Moisés fue anulada. Y la ley de Moisés fue quitada de en medio. Y la ley de Moisés fue clavada en la cruz. Cuando vemos este beneficio de la cruz, todas las maldiciones, todas las condenas, todas las demandas de la ley fueron clavadas en la cruz y fue quitada toda maldición de tu vida y de mi vida, las maldiciones de la ley. Cuando Él anula el acta de los decretos de la ley contra nosotros, la dejó sin efecto. Dejó de ser. La anuló. No existe más contra nosotros. Toda esa maldición que nos era totalmente contraria, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. El Señor, a través de su sacrificio, la quitó de en medio. Ha sido anulada y ha sido quitada de en medio. Y a través de su sacrificio, el Señor la clavó en la cruz. El Señor vivió la ley y así la clavó en la cruz. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que los justifica. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios si Cristo murió por ellos? Por eso, no tienes que abrazar principios de la ley. No tienes que hacer nada de la ley. No tienes que revolver lo que es el judaísmo con lo que es el cristianismo. No tienes que revolver lo que es externo con lo que es interno. No tienes que hacer una mezcla de lo que es material a lo que es espiritual. El culto y la ley se basan en las cosas materiales.
Pero la gracia y la verdad que vino a través de Jesucristo tiene que ver con cosas espirituales. Así que yo no necesito celebrar la Pascua, que era matar un animalito en lo físico, un cordero. Esa era una sombra y una figura profética que anunciaba la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento solo cubrían los pecados. Pero el Cordero de Dios, que dio su vida en la cruz, nos limpia de todo pecado su sacrificio. No tenemos que vivir la ley, ya fue anulada. No tenemos que imponer la ley, ya fue quitada de en medio. No tenemos que tener confianza en la ley, ya fue clavada en la cruz. Hoy es la ley de la libertad en Cristo, que es el amor. El Señor a través de su sacrificio la quitó de en medio. Y a través de su sacrificio la clavó en la cruz. El Señor vivió la ley y por eso tiene el poder de anularla, de quitarla y de clavarla en la cruz. Y todas las maldiciones de la ley perdieron efecto en nosotros. Dejaron de tener efecto en nosotros. Y nosotros tenemos que abrazar los principios de la gracia, no de la ley, de la gracia. Lea conmigo Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahí está muchísimo más claro. Su sangre nos redimió, su sangre nos compró, su sangre nos libertó de la ley. Hecho por nosotros maldición. Esto quiere decir que la condena de la ley, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo nos redimió con su sangre de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Quiere decir que en Jesús cayó los decretos que eran contra nosotros y las maldiciones que debían de venir contra nosotros por el pecado en el que vivíamos. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús murió por los pecados. Por eso Él nos sustituyó, recibiendo en sí el juicio y la maldición de la ley. Pero Él nos redimió de esa maldición. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús fue colgado en un madero. Era una de las máximas condenas que había para la gente más pecadora, más difícil, más dura en misericordia. Y Jesús murió en esa cruz siendo totalmente lo distinto, justo, santo, dulce, amoroso. Y cuando cayó toda la maldición sobre él, él dijo en la cruz: consumado es, cumplido es, establecido es. Y por eso se rompió el velo del lugar santo al lugar santísimo de arriba abajo, porque entonces ahora tenemos entrada
al lugar santísimo celestial y comunión con el Padre. Maldito todo el que es colgado en un madero. De esa manera, en la cruz, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, el sustituto. Él se entregó y se rindió para que la maldición de la ley, por los pecados, por la falta de obediencia a Dios, Él recibió en sí la condena que merecíamos nosotros, que se establecía en la ley. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Pero Él se hizo por nosotros maldición, porque la maldición la merecíamos nosotros. Pero por su gracia, Él dijo: yo moriré por ellos y los voy a redimir de la maldición de la ley, de los decretos que eran contra nosotros, hecho por nosotros maldición. Por eso nosotros no tenemos que observar la ley, no tenemos que vivir la ley. He oído algunos que dicen: hay que volver a las raíces hebreas. Nosotros somos gentiles, no somos hebreos. Nosotros no dependemos del judaísmo y de las exterioridades, sino dependemos de la gracia, del sacrificio de Cristo y de la ley de la libertad en Cristo, que es el amor. Si nos cambiaron por dentro, no necesitamos cambios por fuera. Hoy no necesitamos comer panes sin levadura, sino vivir en santidad. Los panes sin levadura era algo físico, era una sombra, pero la santidad que hoy tenemos que vivir todos los días de nuestra vida por el Espíritu Santo, eso es lo que querían decir los panes sin levadura. Una vida sin pecado, una vida en santidad, una vida sin levadura. Cuando yo veo todo esto, entiendo entonces que la muerte de Jesús fue para para redimirnos de la maldición de la ley, para anular el acta de los decretos de la ley que había contra nosotros, que nos era contraria, que nos condenaba y nos señalaba, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él abrogó totalmente la ley. Miremos algo más, otro beneficio. Y despojando a los principados y a las potestades, despojó a todo poder y autoridad del enemigo sobre nosotros por el pecado de Adán, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo en la cruz desnudó a los principados y a las potestades, sacó de vergüenza en público a Satanás y a su reino, los despojó y los exhibió, los desnudó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria de Cristo sobre las tinieblas, la victoria de Cristo sobre Satanás y la influencia sobre nuestra vida y el gobierno de Satanás en nuestra vida sobre el mal, el pecado y la destrucción. En la cruz lo despojó de su dominio, de su autoridad y de su poder sobre nosotros los humanos,
cuando infringió los mandatos de Dios a Adán y nos deja una herencia de dominio del enemigo sobre nuestra vida. Pero Cristo en la cruz despojó a los principados y a las potestades. Despojó a los poderes y a los que tenían autoridad. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los venció. Así como la ley en la cruz la anuló, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Así el mundo espiritual, a Satanás y a su reino, los despojó, los exhibió y triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces, la cruz de Cristo tiene beneficios para nuestra salvación, justificación, redención y cambio de vida y nuevo nacimiento. Pero la cruz de Cristo tiene efectos anulando la ley, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Está sin efecto la ley ahora para que la vivamos. Hoy es la ley de la libertad en Cristo, es la gracia de Dios. A los principados y a las potestades que tenían el dominio sobre nosotros, la maldad, la destrucción y el pecado, los desnudó. A los que tenían poder y autoridad sobre nosotros, los desnudó. Los desnudó de su poder y de su autoridad. Y los exhibió desnudos públicamente. Despojó de su poder y de su autoridad ilegal que por engaño habían tomado sobre el hombre. Y los exhibió públicamente, como derrotados y como desnudos de poder y de autoridad sobre nosotros. Triunfando sobre ellos, venciéndolos, quitándole el dominio y despojándoles de su poder sobre nosotros. Los grandes beneficios de la cruz. El Señor despojó de su poder a los principados y a las potestades sobre nosotros. Y los exhibió públicamente, desnudos y avergonzados. Y triunfó sobre todos ellos a través del sacrificio de su cruz. Esa fue la victoria sobre el mundo espiritual, sobre el enemigo de nuestras almas. Jesús le quitó los derechos a Satanás sobre nuestra vida a través de la cruz. Colosenses 1:13. Oh, bendito su nombre. Qué cosas tan hermosas encontramos aquí. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Allí en la cruz y por su sacrificio, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos ha redimido del poder de Satanás. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado
al reino de su amado Hijo. En la cruz nos libró de la potestad de Satanás y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Las tinieblas no tienen más derecho sobre nosotros. Las tinieblas no tienen más dominio sobre nosotros. Porque Jesús nos libró de ese poder y de esa autoridad. Porque los despojó, porque los desnudó, los exhibió y los venció en la cruz del Calvario. Y ahora nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Qué misericordia! Colosenses 1:3, ahora el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón y el perdón de pecados. Jesús no solo nos redimió del pecado, Jesús nos redimió de la maldición de la ley, pero Jesús nos redimió del poder del enemigo. El beneficio personal es que nos redimió del pecado y de las iniquidades, que nos liberó de las maldiciones de la ley y que nos redimió o nos liberó de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas tenían derecho y potestad sobre nosotros, ilegal por engaño, pero sí la tenía. Pero Jesús nos redimió de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, allí en la cruz tenemos el perdón de pecados cuando creemos en Él. Allí en la cruz, anuladas, quitadas y clavadas las maldiciones. Ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Efesios 2:2. En lo cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, como todos viven, conforme al príncipe de la potestad del aire. Nos tenía gobernados, dominados y atados a sus principios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, con su gran amor que nos amó, a través de la cruz, nos liberó de la potestad y del poder de las tinieblas que tenía sobre nosotros por el pecado de Adán por desobediencia. Hoy nosotros vivimos en la gracia. Somos justificados por la fe en su sacrificio, redimidos con su sangre, salvos por medio de la fe. No tenemos que hacer mezcla entre lo que es ley, obras externas, y lo que es gracia,
fe en el sacrificio de Cristo. El que cree en Jesús está completo, no necesita más. No necesita obras externas, exterioridades o cumplimientos externos para agradar a Dios. Ya todo eso fue clavado. Ya todo eso fue quitado. Nosotros vivimos en otro tiempo, conforme a la potestad de las tinieblas, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia hacia Dios. Hoy somos obedientes. La muerte de Jesús tuvo un efecto de cambio de vida y de perdón de pecados, perdón de los delitos cometidos por medio de su sangre y de la fe en su sacrificio. Pero también tiene un efecto contra las maldiciones que habían contra nosotros y los decretos de la ley que nos era contraria y que era una maldición efectiva y en vigencia. Hoy las maldiciones de la ley para el creyente ya no están en vigencia. Él nos redimió, nos liberó de todas esas maldiciones. Él fue hecho por nosotros maldición y todas esas maldiciones cayeron sobre él. Hoy en la gracia, su bendición, su amor, su bondad. Fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo para experimentar toda bendición. Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz, en que tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas. Hemos sido liberados de la potestad del príncipe de los aires. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hoy estamos en una buena postura. Los beneficios de la cruz de Cristo son múltiples, son abundantes. Nos perdonaron, nos redimieron del pecado, nos justificaron, nos hicieron nacer de nuevo. Somos justificados por su sangre, no por exterioridades. Somos justificados por sus sacrificios de sangre. Así que lo que estamos enseñando hoy te da mucha claridad para que no dependas de la ley, para que no dependas de las exterioridades. No tenemos que vivir la ley de Moisés. Ya fue clavada en la cruz, anulados sus decretos por su sangre. Ya fue quitada de en medio y clavada en la cruz. Vive hoy en la gracia, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en la gracia divina. Y no te dejes engañar por nada que por fuera haya que practicar. Las únicas dos demandas de Dios hoy para su iglesia son el bautismo en agua y la Santa Cena. Y las dos son actos proféticos. Cuando participamos de la Santa Cena, anunciamos la muerte de Jesús. Pero cuando nos bautizamos en agua, anunciamos que andamos en nueva vida. Esos dos mandatos, que son los que la iglesia debe de cumplir, son proféticos. Y tienen un anuncio de la muerte de Jesús y tienen un anuncio que andamos en novedad de vida, nacidos de nuevo a través del sacrificio de Cristo. Espero que esta enseñanza
te ayude mucho a entender que ya fuimos justificados por gracia y que en Cristo estamos completos y que no necesitamos hacer nada por fuera ni cumplir nada de la ley, porque ya está sin efecto. Cristo la clavó en la cruz y nos eximió de todas sus demandas y maldiciones. Así que vivimos en la gracia, ahora somos iglesia. No tenemos que ver nada con el judaísmo. Padre, gracias por esta palabra, por esta enseñanza, por esta verdad. Ayúdanos a asimilarla y a sacarle el provecho necesario y que podamos ser bendecidos y que podamos ser redimidos y que podamos ser alcanzados por tu sangre. De continuo recordar que esa sangre es el sello de la derrota del enemigo. Y esa sangre debemos tomarla en cuenta, que es nuestra bendición en varios ángulos de la vida. Que vivimos en el nuevo pacto, no en el pacto antiguo. Hoy estamos en la dispensación de la gracia, no estamos más en la dispensación de la ley. Padre, dale fundamento, credibilidad, claridad y bendición a tu pueblo para entender los principios del Nuevo Testamento que son distintos a los principios del Antiguo Testamento. Hoy estamos en la gracia y somos justificados, salvados, nacidos de nuevo, redimidos por tu sangre. Gracias te damos, redimidos del pecado, redimidos de la ley y redimidos de las tinieblas. Te agradecemos, oh Dios, por esta bendición. Gracias por esta claridad que nos das para poder vivir en la gracia como nos has enseñado. Te agradecemos, Señor, y te bendecimos. Gracias a todos por este momento, por esta comunión, por este tiempo de enlace que ha tenido con nosotros. Lo esperamos el próximo viernes con un tema interesante también, que nos pueda ayudar a comprender el tiempo que estamos viviendo en Dios. Dios les bendiga a todos. Les esperamos por el mismo canal, a la misma hora, y que Dios siga protegiéndoles de todo. En el nombre de Jesús. Amén.